Buenas a todos, bienvenidos una semana más a El Discast, tu podcast de excelencia sobre discapacidad. Y hoy tenemos un temazo, pero antes, por supuesto, tengo que presentar a mis compañeros como siempre. Así que, ¿qué tal, Nix? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Por si no queda claro, sigo en el hospital. Pero tenemos buenas noticias, ¿no? El fin de semana Sí, tienes tenemos noticias. El fin de semana me dan un permiso para volver a casa, pero solo el fin permiso, de semana. Permiso permiso penitenciario. carcelario. Exactamente, permiso carcelario, por fin. Así que, Sí, guay. sí, Y bueno, paso ya a paso. estamos. Y vamos con la otra compañera del podcast. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a quien esté escuchando en directo y diferido también. Pues estoy contenta, chicos. ¿Qué os puedo contar? Llega el verano, cerramos el curso con el primer año de doctorado y, jolín, con ganas del tema de hoy, ¿no? Si lo de la semana pasada era tabú, podríamos decir que la que toca hoy es la reina de los temas tabúes. Correcto, exactamente. Pero antes de empezar, me apetece saludar a David y a Nucha Nidia, que siempre están en el chat, siempre nos están viendo en directo. Así que muchas gracias por estar ahí siempre. Y sí, lo que dice Sara, oye, el tema es un tema muy tabú, un tema del que se habla muy poco y estamos hablando de la soledad no deseada. La soledad no deseada que es un tema que sí que es un tema general, es un problema de la sociedad en general, pero que a las personas con discapacidad nos afecta muchísimo más. Y por muchas razones que vamos a ir diciendo, pero es un tema bastante gordo. No sé, tú, vosotros, antes de empezar, vosotros qué es lo primero que pensáis con el tema de la soledad? Nix, ¿tú qué piensas primero cuando se habla de soledad? Hombre, cada vez que cuando se habla de soledad, evidentemente se habla de una persona que no está con nadie, que tiene una apartada, que está sola. Eso me suena. Correcto. Y Sara, ¿tú qué piensas de la soledad? Yo creo que cuando hablamos de soledad, por lo general esta se asocia mucho a una persona ya mayor, ¿no? Que supera la tercera edad y que por lo tanto, pues quizá no tiene a tantas personas al lado como cuando eres joven, pero yo creo que sin embargo esta va mucho más allá, ¿no? Si eres una persona con discapacidad, puede ser una persona que esté en sus 20, 30, estar rodeada de gente y sentirte sola, ¿no? Y es algo que pasa especialmente, entre otras circunstancias, causas, etcétera, cuando perteneces a un colectivo que a día de hoy sigue siendo oprimido. Vamos a empezar con los datos, porque es un tema que me alucina siempre que lo leo, pero creo que es necesario decirlo, y es, hay un dato que es que, bueno, la soledad no deseada es un problema social importante y la soledad no deseada lo sufren en la sociedad un 15,6% de la gente, ¿vale? De la sociedad. Lo que pasa es que si hablamos de gente con discapacidad, y esto es lo gordo, es que lo sufrimos un 50,6%, o lo hemos sufrido alguna vez en la vida. Es decir, la mitad de las personas con discapacidad sufren o han sufrido soledad no deseada. Y choca mucho porque, claro, si pensamos en gente sin discapacidad, estamos hablando de solo un 15%. Estamos hablando de que se multiplica por 3 el porcentaje de soledad no deseada si es con gente con discapacidad. Yo, cuando leo estos datos, a mí me alucinan y son datos oficiales del Observatorio de Soledad no deseada, creo que es del Ministerio de Asuntos Sociales y es un tema bastante gordo. No sé, ¿os sorprende este dato? No sé, Nix, ¿tú qué piensas de este dato? ¿Tú crees que el 50% es un dato que te Pues sorprende o lo ves normal? Sí. no me sorprende porque la sociedad nos aparta y la sociedad contribuye para que estemos solos. Entonces es un dato que no me sorprende, pero sí que es verdad que sí me alarma bastante, porque es un porcentaje de la población bastante alto. Entonces sí que me alarma ese dato. Normal, normal. ¿Tú sabes que piensas del 50,6% de la gente con discapacidad que sufre soledad? Yo pienso que es lo suficientemente alarmante como para plantearnos qué está pasando en el sistema, ¿no? Y con respecto a estos datos,
yo me pregunto otra cosa, da mucho miedo hablar de soledad no deseada hoy en día. Estamos abriendo poquito a poco ese abanico, pero no obstante, decir, me siento sola, solo o sole, es algo que a día de hoy sigue dando miedo, sigue asustando muchísimo. Entonces, yo me pregunto con respecto a esos datos, la gente que habrá dicho, no me siento sola, únicamente por miedo a reconocer que la soledad no deseada sí que existe, que está ahí. Sí, exactamente. Es que además, como has dicho al principio, es un tema tabú y no se habla Sí. prácticamente nada, se habla muy poco. Estamos hablando del 50% de gente con discapacidad que ha sufrido o sufre soledad no deseada y esto, en mi opinión, debería ocupar muchas noticias y la verdad es que no es un tema que se hable demasiado. Es decir, hablamos de No. discapacidad de muchos temas, pero lo que es la soledad, no sé vosotros, pero yo no veo prácticamente Además- nada. Y además una cosa aún, no se Sí. habla de ello porque creo que el sistema está diseñado específicamente para que estemos solos. Así que yo creo que el sistema funciona perfectamente en base a eso. Ujú. Pues bueno, pues ya que estás sacando este tema, quería preguntar un poco por qué existe la soledad no deseada en personas con discapacidad. ¿Por qué las personas con discapacidad sufrimos más soledad que el resto? 3 veces más soledad no deseada que el resto. No sé qué pensáis vosotros. Hay temas de barreras físicas, estigmatización, dificultades de comunicación, no sé, hay muchos factores. Pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Por qué sufrimos soledad no deseada? No sé, Sara, si quieres empezar ahora tú. Yo creo que para dar respuesta a esta pregunta sería increíble tener a una persona experta que nos sepa hablar muy bien de este tema, pero yo, como persona que vive en el día a día, yo creo que además de la accesibilidad, que es muy escueta, de las barreras comunicativas que hay, etcétera, yo creo que el principal problema que hay es en cuanto a tejido y estructura social. Yo, cuando hablábamos la semana pasada del tema de las amistades, yo recordé algo, y es que, por ejemplo, yo soy la primera amiga disca de muchas amistades no disca. Así que tú Hmm. ya te preguntas, pero ¿dónde está el resto de personas, no? Y yo creo que sobre todo pasa eso, ¿no? Y cuando eres una persona no normativa, de alguna manera es como que automáticamente estás fuera del sistema social. Y yo creo que parte un poco de ahí, ¿no? Que vivimos en una esfera social demasiado normativa que a día de hoy no contempla la discapacidad como colectivo, ¿sabéis? ¿Vosotros qué pensáis? Nix, adelante, Correcto, cuéntanos tú qué correcto, piensas, por qué sufrimos soledad? porque es eso. O sea, hay un montón de... Que cuando digo que el sistema funciona demasiado bien, me refiero a que no existe accesibilidad, no hay una serie de barreras actitudinales que todavía existen en la sociedad con las que se tratan a las personas con discapacidad. Hay un montón de elementos que favorecen que una persona con discapacidad se sienta sola. Y es eso. No, y es que es eso. No hay gente, no hay más gente discapacitada en los grupos de amigos porque no hay, no es, o sea, no hay accesibilidad ni hay medios para que vivamos una vida normal. Y es que me pasa con esto que veo tantos factores y tantos puntos que hacen que suframos esa soledad. Por ejemplo, bueno, en mi caso el tema de la comunicación. Hablar raro, hablar diferente, tener una cara rara. Todo esto son barreras que tú no pretendes tener, pero que la gente le cuesta tratar contigo. Y esto estamos hablando de barreras muy básicas. Pero, por ejemplo, alguien en silla de ruedas, pues si no puede ir a un concierto o al cine con sus amigos porque el cine no es adaptado o una discoteca no es adaptada, se queda en casa. Esto es así. Entonces, claro, si la sociedad no está adaptada para personas con discapacidad, de querer enfrentarte al mundo, porque al final es enfrentarte, ¿no? Al final es
Es el hecho de, o sea, esa sensación de que tienes que luchar constantemente. No me gusta el tema de los ejemplos de superación, pero es que es como a conseguir tener un mínimo de relaciones sociales, tienes que dar mucha batalla para que la gente te acepte, para que te Claro. acepte, no para que caigas bien, o sea, simplemente para que se acostumbren a ti. Después ya puedes caer bien o no, pero es que ya el primer paso es que la gente que la gente se acostumbre. No sé, es como muy duro, ¿no? Constantemente el no poder Tienes relacionarte que, bien con los demás. tienes Sí, que aprender a hacer barreras constantemente para que la sociedad te acepte. Exactamente. y esto es el principio, ¿no? Esto que al final el que te acepte es como la base inicial, pero después puedes caer mal Claro, igualmente. Es decir, ya caer bien o caer mal es como secundario. Lo principal es que te acepten. Y una vez te han aceptado, ya empiezas a jugar con el resto de la sociedad, ¿no? Con claro, lo que hacen los demás, que es ya empezar a caer bien o caer mal. Pero es que tenemos que pasar por varios obstáculos antes de empezar a relacionarnos como el resto. correcto. Es un tema, me parece muy complejo. Es muy complejo y lo dicho. Bueno, no nos habla de la estigmatización, pero básicamente que nos rechace la sociedad constantemente ya nos hace estar aún más solos. Bueno, en fin, Mm. hay muchos temas. Hay muchos temas. No sé, siguiente tema es un poco cómo lleváis vosotros la soledad. Cómo gestionáis la soledad, que es cómo lo lleváis o lo habéis llevado. No sé si habéis sufrido soledad no deseada o no. No sé, cuéntanos, Nix, ¿tú cómo lo llevas? Sí, a ver, yo estando además, estando en el hospital es una cosa muy on point porque hay Mm, muchos días que te sientes muy solo, hay días que te sientes súper solo, pero es un tema que estoy gestionando con mi psicólogo mm. y, y eso pues puede llegar a ser una cosa muy dura, puede llegar a ser una Joder. cosa muy dura, la verdad. Correcto, estoy muy de acuerdo. Sara, ¿tú cómo gestionas o cómo llevas la soledad? Uy, pues mira, yo creo que los momentos en los que más sola me he sentido ha sido durante la adolescencia y creo que ninguna persona arisca se libra de haberse sentido sola en la adolescencia. Espero que a día de hoy, en pleno 2026, esto haya mejorado, aunque sea un poquito, pero también en 2022, un verano que recuerdo que todo el mundo estaba a sus cosas fuera de Madrid y yo era la única tringuera que estaba en Madrid en agosto y reconozco que fue una sensación horrible y de decirle a las personas que estaban aquí. Al menos es importante verbalizarlo, decir, oye, mira, me pasa esto, no me encuentro bien, podemos quedar, porque además la soledad tiene otra cosa, que no es solo ese sentimiento de me siento solo, sino esos pensamientos intrusivos de los que poco se habla, ¿no? De repente la cabecita empieza a marearte, a hacerse escenarios que quizá ni son verdad y a decirte cosas que tú no le dirías ni a tus peores enemigos. Este es otro tema, ¿no? El tema de la soledad, de que cuando estás solo, muchas veces te culpas a ti, ¿no? Esto pasa mucho. Yo he tenido muchas etapas de soledad donde solo tenía la compañía de Internet, de las redes sociales. Y no me parecía una compañía para mí tan agradable o tan buena. Aún así, de esto hablaremos luego, pero sí es cierto que cuando estás solo muchas veces te cuestionas muchas cosas y te cuestionas tu existencia, por ejemplo. Cuestionas Correcto, si la culpa es tuya o de la sociedad. Porque a veces, una de las cosas que esto lo ha dicho Nix en otros programas, que tiene la timidez, ¿vale? Que mucha gente con discapacidad tiene timidez, pero la timidez sí, es algo nuestro o es provocada. Y este es al final el tema de la soledad, ¿no? Que al final la soledad es algo que hemos decidido nosotros o que hemos, o sea, que tiene que ver con nuestra personalidad o la soledad tiene que ver más con la sociedad. Y todo esto impuesto. te lo planteas cuando estás solo, ¿no? Porque te quedas como pensando si tú podrías hacer más. Y es un problema eso, porque al final tienes pensamientos destructivos o pensamientos negativos que hacen
que no te estés valorando lo suficiente. Entonces, al final, la soledad es muy negativa, la soledad no deseada. Porque esto está la soledad agradable, que de esto no vamos a hablar hoy, pero hay soledad, pues hay gente que necesita a veces estar solo. Pero el tema es eso, cuando la soledad dura mucho, te planteas muchas cosas que no están bien y es bastante complicado. No sé, esto no vamos a hablar de temas más polémicos, pero claro, esto es bastante complejo. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de más temas de por aquí, si queréis. Y el siguiente tema es por qué da tanto miedo hablar de soledad. ¿Qué es lo que da miedo de hablar de soledad? No sé, ¿qué piensas, Nix, de qué es lo que da miedo de hablar de soledad? ¿Por qué no hablamos tanto de soledad? Porque vivimos en una era que donde se impone mucho lo social, ¿no? Impone mucho tener amigos y enseñarlos por internet y nos da mucho miedo admitir que estamos solos. Entonces yo creo que es esto, vivimos en una sociedad donde, pues eso, somos seres sociales y nos da miedo admitir que estamos solos. Pero esto es curioso, ¿no? Porque al final tenemos una sociedad actual capitalista donde se premia mucho el individualismo, se premia mucho el yo, se premia mucho el yo contra nosotros. Es decir, por eso vende tanto el ejemplo de superación en vez de la ayuda colectiva, o vende tanto más los héroes o las hazañas que puede hacer una persona con discapacidad que las herramientas de accesibilidad. Con esto quiero decir que es curioso que en una era donde hay tantas redes sociales, el individualismo pese mucho y al mismo tiempo tanto individualismo para mí lleva a la soledad. Y precisamente no se habla tanto de la sociedad porque tendemos a aparentar, ¿no? En redes sociales, que tendemos a hacer ver que somos seres sociales, como ha dicho Nix, pero al final cada uno tiene su perfil, cada uno quiere Claro. destacar y no estamos unidos como colectivo, sino que cada uno trata de ir por su cuenta, como intenta hacernos ver la sociedad, y es un error. No sé, me he desviado muchísimo, lo siento, pero es como que me hace gracia que en una sociedad donde hay tantas redes sociales también haya tanta soledad por el individualismo agresivo que hay. No sé, esa es mi sensación un poco, creo que al final hay mucho de aparentar, mucho de superficial y poco de Claro. realismo. No sé, sale adelante, sácalo de aquí, convencido social barata, todo tuyo. Wow, sí, yo soy la tía más filosófica del mundo, pero vivimos en una sociedad en la que creo que o tenemos que ser muy individualistas o todo está preparado para que sea el colectivo. A mí se me ocurren, por ejemplo, las típicas ofertas de vacaciones, ¿no? O están diseñadas para ir contigo y un alguien más, ya sea pareja, amistad, etcétera. No soy muy parejocéntrica, la verdad. O para ir con amistades, pero nunca para ir contigo mismo, ¿sabes? Porque se entiende que ir solo es como que está mal y creo que hablar de soledad da tanto miedo también por eso, ¿no? Porque se asocia el estar solo a haber fracasado, porque parece que cuanto más amigos tengas, mejor. Y en cuanto más grupos sociales estés, mejor. Y antes has comentado una cosa bastante interesante que es el tema de las redes sociales, ¿no? Que vemos esas fotos, esos vídeos, esas historias, ese grupo de amistades perfectos, que a lo mejor cuando la cámara se apaga, se ponen a parir entre ellos, te quiero decir. Al final, hay que mirar un poco ese equilibrio, ¿no? Que al final somos seres sociales, es verdad, pero por otro lado, es importante estar solo y ahí voy a abrir otro melón y madre mía lo que hablo. Y es que, claro, decimos, wow, me encanta estar solo, a mí me encanta hacer actividades sola, ir a pasear, tomar un café, al cine, no sé qué. Pero claro, no es lo mismo decir, me gusta hacer cosas solo, sintiéndote acompañada o acompañado y sabiendo que tienes a gente alrededor por si quieres estar en el plan, que decir,
me gusta hacer cosas solo, voy a hacer cosas solo porque no tengo a nadie, así que hay que tener cuidado con eso también. Claro, Ay, estamos menos hablando. hablando. Perdón, seguí, seguí. Claro, No, yo estás hablando de una red de seguridad, que es más cómodo decir, voy a Claro, hacer esto solo, sabiendo que tienes a tu familia, a tus amigos. Claro, qué fácil es la soledad cuando sabes que puedes acabar con ella enseguida, ¿no? Pero total. cuando eres una persona con discapacidad no es tan fácil decir, me gusta estar solo, porque si no tienes a tanta gente alrededor, pues al final, claro, el me gusta estar solo es más costoso si no tienes a nadie, ¿no? Es como que la soledad al final es una especie de capricho para la gente que tiene a muchas personas alrededor, ¿no? Es un ujú. Porque poco sabes eso. que si quieres ir al cine, puedes llamar a quien sea, ¿sabes? Si de repente dices, mira, pues voy con alguien más, pero hay personas que a lo mejor no les queda otro remedio, ¿sabes? Y a lo mejor detrás de ese, me encanta hacer planes sola, muchas veces está un, me tengo que forzar a que me guste hacer planes solas porque no hay más gente, ¿sabes? Correcto. Eso es. Bueno, seguimos hablando un poco de la soledad y claro, la soledad también afecta en función del periodo que estemos pasando ese año. Puede ser verano, puede ser soledad en etapas festivas. Claro, esto es un tema duro, por ejemplo, gente que pasa sola las navidades, o gente que pasa sola los veranos, o que pasa sola las vacaciones en general. Esto es duro, porque, claro, la soledad en general es dura, pero si encima es en momentos donde la gente está acompañada, es más duro todavía. Y hay gente con discapacidad que las navidades las pasa solas. No sé, ¿vosotros habéis tenido esto o qué pensáis de este tema? ¿Qué te viene a la mente, Sara? Cuéntanos, ¿qué te viene a la mente con todo esto de la soledad en etapas festivas? Yo creo que es bastante importante empezar a deconstruir e idealizar en redes sociales que todo el mundo tiene planazos, ya sea en Navidad, en verano, Semana Santa, festivos, porque una de las peores cosas que tiene la soledad, a mi parecer, es el hecho de compararse. Tú de repente estás en casa y empiezas a mirar redes que si no sé qué está de viaje en Navidad tal, tiene una familia estupenda con la que lo pasa bomba y tú sin embargo, por ejemplo, tienes una familia no tan perfecta con la que los planes son más sencillos o a lo mejor hay un mal rollo de no sé qué. Yo creo que es importante tener en cuenta que no todo lo que vemos en las pantallas es real y creo que por eso precisamente es importante hablar de soledad también, porque a lo mejor tú piensas, es que seguramente yo este verano tan caluroso, tan largo, soy la única persona que está sola en toda la ciudad y no, nada que ver la cantidad de gente que estará sola y que no se atreve a decirlo por miedo, y ya si eres de un colectivo, ni de cuento. Correcto. Nix, tú, soledad y etapas festivas, ¿tú cómo lo llevas esto? ¿O cómo lo ves? Yo, a ver, personalmente, por suerte, tengo una familia que se puede desplazar a mi casa perfectamente, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, bien sea porque no puede físicamente o bien sea porque no se lleva con su familia, sí que es verdad que la Navidad es una etapa muy difícil para ellos. Ujú. Yo aquí, fíjate, voy a hablar de mi libro. Yo aquí Adelante. vengo a hablar de mi libro Hola, y, quiero decir que creemos más redes de apoyo con más gente vista. Porque hay un Sí. concepto que a mí me gusta mucho, que es la familia elegida. Mm. Que tú no te lleves con tu familia, tienes otro tipo de familia ahí. Que puede ser tus amigos, tu pareja, quien sea. Entonces, entre nosotros tenemos que crear esa red de apoyo para, por ejemplo, en las fiestas, poder pasarlas juntos. Yo el tema de la familia elegida me parece un concepto muy guay porque además siempre defiendo que para mí la familia es la gente que más quieres y que más te quiere.
Me da exactamente igual que sea de sangre, que sea biológica, que sea tu mascota. Esta es otra de las cosas que yo considero Nintendo, cuando tenía pelo, yo lo considero familia. Y punto. O sea, Claro. nadie me va a decir, no, es tu mascota o es alguien ajeno a tu familia. Yo lo siento, pero no. O sea, Nintendo es como si fuese un hijo o un hermano. Y lo siento mucho si alguien se ofende con esto, pero no sé, yo tuve a Nintendo 13 años y estuvo en etapas mías de mucha soledad, donde Nintendo era mi ser querido Acompañado, más cercano. Pues claro. yo Totalmente, estoy de acuerdo. Al final la familia también es la que tú eliges, ¿no? Yo tengo a una de mis mejores amigas viviendo en Chile, la otra punta del mundo, y la considero, por ejemplo, más familia que a familiares lejanos con los que a lo mejor hablo una vez al año. Al final eso también es bastante relativo y creo que tanto nuestras generaciones como las que están viniendo es algo que poco a poco van deconstruyendo y eso de alguna manera creo que ayuda a que el tema de la soledad no se centre solo en es que no tengo una familia perfecta, porque es que es tan relativo. correcto, Claro. eso es. Por cierto, os digo una cosa que cosa muy tras las cámaras, y es que en el guión tenemos algunas preguntas repetidas, así que lo iré acortando también, ¿vale? Vamos a quitar algunas preguntas que son repetidas, porque soy un desastre haciendo el guión. Y sobre todo porque tengo un día de mierda. Pero bueno, seguimos con el podcast y me gustaría preguntaros, o sea, este tema me parece interesante porque además en el chat Pablo TV Gamer ha dicho que él ha viajado solo y que lo ha hecho por temas personales y que fue duro pero que aprendió muchísimo de sí mismo. Y ya que ha dicho esto, me gustaría saber un poquito la importancia de saber hacer planes solos y cómo nos llevamos con esa soledad si deseada, con la soledad que elegimos. ¿Qué planes podéis hacer o qué consejos también, que es el siguiente tema, podemos dar a alguien que está solo? No sé, ¿cómo lleváis vosotros la soledad y qué planes pensáis que pueden ser buenos cuando estamos solos? Nix, por ejemplo, ¿qué planes tienes tú si estás solo? Yo creo que cuando te estás solo, cualquier cosa te sirve, ¿no? Cualquier cosa que te sentir acompañado, cualquier hobby, por ejemplo. Si a ti te gustan los videojuegos, un buen videojuego, una buena historia, unos buenos personajes, te pueden hacer sentir muy acompañado. ¿Te gusta la lectura, un buen libro, una película, un cómic, o lo que a ti te guste? Cualquier cosa, cualquier hobby tuyo, te hace sentir muy acompañado. Sara, cuéntanos planes, consejos para la soledad. Uy, pues a mí me encanta pasar tiempo sola, chicos. A mí me encanta irme a pasear por Madrid, irme a tomar un buen café, irme al Retiro o a cualquier sitio a leer o simplemente en casa, pero yo os contaré que yo soy una persona que desde adolescente tiene tendencias escapistas. Quiero decir, yo con 14 años vivía en Mallorca. Me cogía el tren a escondidas de mis padres y pues con los 20 euros que me daban de paga, pues yo me iba a otra ciudad pues porque necesitaba estar sola, necesitaba desaparecer un poco. Y a día de hoy a mí pues me encanta viajar. ¿Qué pasa? A mí el año pasado me da una crisis existencial de locos y di que podía ir a Praga y a Budapest pues casi 15 días. Me fui sola, digo, te comentar aquí y aprendí tanto, tanto, tanto. Y no sé, es algo que hago. Si veo que necesito tiempo conmigo, veo que necesito desconectar, no se extrañe que yo de repente esté en Toledo o en Sevilla porque es algo muy, muy, muy común en mí y no aviso a nadie. Así que sí, es como que disfruto tanto con mi red siempre extrovertida como estando sola a partes iguales. Yo recomiendo una cosa que hago, que yo he hecho en mi vida, y eso ni se trata de soledad, y hay que trabajar para quitarte la vergüenza de eventos sociales. Es decir, hay que trabajar para no tener vergüenza para ir al cine solo. Si te gusta el cine, yo he tenido etapas de mi vida donde iba todas las semanas, una vez a la semana, tenía un carnet para el cine donde iba, donde les costaba las entradas la mitad de precio. Aproveché al máximo el carnet ese, el descuento, y iba yo solo al cine.
me quité ese sesgo, esa obligación social de ir con gente. Y por supuesto voy al cine con gente, pero también estuve disfrutando mucho del cine solo. Y con el cine pasa lo mismo que con las demás cosas, con el teatro, con ir a comer a un restaurante que te llame la atención y no tienes a nadie, pues a ti es cierto que además creo que esas experiencias ya no te las quita nadie. Ya tienes una experiencia chula que has vivido tú y aunque no sea una experiencia compartida, al menos has tenido una experiencia, que es mejor que no vivirla. Entonces, si por ejemplo es una película que te gusta mucho y quieres ir al cine a verla, aprovecha, ve al cine. Igual que teatro, igual que ir a un restaurante, a un bar. Viajar me parece un gasto bastante más gordo y bueno, pues cada uno, según sus bolsillos, pues que se haga los caprichos que quiera, pero el tema del cine, pues yo sé que hay muchas ofertas, hay muchos descuentos, hay que buscar bien, porque hay muchos momentos, por ejemplo, yo, donde yo vivo ahora, el cine, los fines de semana es más caro, pero si vas al mediodía, hay sesiones más baratas de cine. Igual que los días del espectador, hay descuentos en días especiales, aprovechar y vivir. Aunque estés solo, la vida solo se vive una vez, entonces creo que hay que evitarse la vergüenza. Creo que es necesario trabajarlo con terapia, leyendo libros, no sé, pero cuando te quitas la vergüenza, vives mejor y aprovechas mejor en las cosas que son eventos sociales y que muchas veces te pierdes por estar solo. Y creo que cuando estás solo es mejor disfrutar de experiencias que quedarte en casa. Entonces yo era una persona que necesitaba salir a la calle y aunque estuviese solo, decía, a mí no me van a quitar ir a esta película. Voy a ir aunque sea solo. Y eso es lo que hacía. Entonces al final es eso, disfrutar de experiencias no estés solo. Es necesario, creo yo. Entonces, no sé, esa es mi sensación. Creo que es necesario, no sé, ¿tú has ido solo a algún concierto? No, sí, correcto. He ido solo a un concierto. Eso es lo que hay que hacer. Sí, Ya sabía yo que había sido, sí, por eso te he preguntado. sí, he ido solo a un concierto, más de uno. Ya me imaginaba, me imaginaba. Y bueno, Sara ha viajado por Europa sola, lo cual, o sea, lo de Sí, Sara me parece un atrevimiento que yo sería incapaz, pero bueno, que Sara es eh, no sé, una persona aventurera, pero vamos, ir sola con discapacidad auditiva, joder, o sea, es decir, wow, o sea, a total. Pero Budapest, ¿no? bueno, chicos, al menos por contarlo. Que es verdad que tengo que decir que yo esto lo he dicho un poco desde el privilegio, ¿vale? Que es verdad que en ese momento, pues, podía permitirme hacer locuras y para adelante, ¿no? La cabra tira para el monte, pero me pillaron un momento de crisis existencial en el que además se acercaba la graduación de mi máster y dije, guau, si es que a la gente a la que quiero la voy a ver fuera de eso también, porque tengo que ir ahí. De hecho, pasé mi 28 cumpleaños, ahora voy a hacer 29, en Budapest y dije, mira, me cojo una excursión en barco, me tomo una copita de algo, sin mucho alcohol, por supuesto, ¿vale? O sea, podemos ser aventureras, pero gente, hay que ser prudentes en la vida y responsables, por favor, todo con cabeza. Si viajáis sola, decirle a la gente dónde os alojáis por si acaso, porque nunca se sabe. Y en el barco me puse a hacerle postales a la gente. Dije, que un cumpleaños diferente. Pero claro, también es verdad que hay que saber estar sola o solo es todo un proceso, ¿no? No, tú no te Sí, sientas y dices, ya sé estar sola. No, no, no. Tú cuando hagas planes sola vas a tener miedo de que la gente te esté mirando y es totalmente normal. Eso se hace poco a poco hasta el punto que tú estés preparada. sí. Bueno, vamos a hablar de un temazo sobre la soledad que creo que es necesario abrir ya este melón. Y es el tema de las redes sociales, de internet. ¿Son espacios seguros? ¿Lo veis bien? ¿Cómo? Es decir, por una parte, las redes sociales, en mi opinión, es un espacio muy chulo para la gente que está sola, porque de repente nos hace sentir acompañados aunque estemos solos en nuestra habitación. Por esa parte sí, pero bueno,
esto tiene muchos matices. Y bueno, voy a dejar a Nix primero. Nix, ¿tú qué piensas de redes sociales, internet y la soledad? ¿Cómo lo llevas todo esto? Bueno, yo creo que personas discapacitadas, las redes sociales nos ha dado mucha vida porque mucho colectivo y mucha concienciación se ha hecho en base a las redes sociales. Así que tristemente son algo que nos ha ayudado muchísimo. Porque en la calle no, ya te digo que en la calle no podemos hacer activismo. Entonces, las redes sociales sí que han ayudado en ese tema. Y Nix, antes de que llegues a ¿no tienes miedo de que las redes sociales te encierren? Es decir, que te quedes en las redes sociales y no salgas tanto a la calle y te quedes con el activismo en esas redes en vez de en el mundo real, por así decirlo. Mm, Yo personalmente no, pero sí que es verdad que hay que tener un poco de cuidado con eso. Hay que tener un poco de cuidado que las redes no te encierren y eso. Ese es un poco el matiz que ya sacar, pero bueno, Sara, ¿tú qué tienes a Claro. redes sociales, internet? Cuéntame, y soledad. A mí esta pregunta me ha trasladado a mi adolescencia, o sea, 2009, 2010, que tendría yo unos 12, 13 años, y para contextualizar, y me ha venido a la cabeza el tema de que antes había, por ejemplo, mucho foro, mucho blog, mucha gente escribiendo, y creo que de alguna manera esos espacios han salvado a mucha gente porque habitualmente estaban habitados, para la redundancia, por personas que en ese momento se sentían solas o sentían que en un momento de su vida no encajaban en el espacio que estaban o simplemente necesitaban desconectar, desahogarse, llámalo X, ¿no? Así que creo que en ese sentido han salvado a mucha gente. ¿Qué pasa? Que hoy las redes sociales son un arma de doble filo. Creo que siguen siendo un espacio seguro para mucha gente, encuentras a referentes. Si eres una persona más tímida o a la que le cuesta más socializar, puedes generar una red virtual, pero que tampoco hay que encerrarse en eso, ¿no? Buscar un equilibrio entre lo que es el mundo real y lo que son las redes también. Ostras, por ejemplo, el Messenger, yo no lo utilizaba tanto, que lo mencionan por ahí. Yo, me Sí, pasa una cosa. Sí, Nix, adelante. yo me relacionaba, yo me relacionaba mucho con el Messenger, con la gente. A mí me Eso pasa sí que una, fue A mí me pasa una cosa con las redes sociales, y es que las redes sociales han ayudado a mucha gente con discapacidad, entre ellas, pues yo, ¿vale? Nos han ayudado un montón, pero yo debo decir que cuanto más tiempo estaba en redes sociales, cuanto más tiempo estuve infeliz. Es decir, tuve mi etapa de mayor depresión, la peor etapa que he tenido yo del niñismo, fue la etapa donde estaba más tiempo en redes sociales y me sentía encerrado. Por supuesto, las redes sociales me ayudaban a relacionarme con gente, y es verdad que ayuda. Pero yo sentía muchas veces que había un vacío. Yo, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, yo a Nix, yo lo conocí en redes sociales y me mola mucho, pero a mí me moló mucho más cuando vi a Nix por primera vez que quedamos en Madrid. Esto me moló muchísimo más que cualquier relación que haya tenido con Nix en redes sociales. Entonces, me pasa que en redes sociales yo lo veía como, pues, eres un ser imaginario, que estás ahí, que te caes bien, ¿vale? Pero cuando llegamos al mundo real, yo siento que es más importante eso. Creo que las redes sociales al final nos encierran mucho y tenemos un poco la perspectiva del mundo real. Y las redes sociales son un universo un poco ficticio, donde hay una serie de luchas que solo se quedan en las redes sociales. Hay un activismo disca que está muy bien, pero que es de nicho en redes sociales. Y yo creo que molaría más que hubiese un equilibrio, como ha dicho Nix, que es necesario. Creo que las redes sociales son útiles para empezar, pero creo que hay que evolucionar. Creo que no nos podemos quedar ahí y sobre todo, como dice Sara, que las redes sociales actuales también son un alma de doble filo, donde también hay mucho odio y ahí. correcto.
Sí, te digo lo mismo, que en la calle no hay tanto odio como en redes sociales. En la calle hay odio, por supuesto que hay odio, ¿vale? Pero en redes sociales hay muchísimo más odio. En redes sociales yo recibo insultos todas las semanas y en la calle hace años que no recibo un insulto. Entonces, hay diferencia. Entonces yo creo que las redes sociales son positivas para la gente con discapacidad, pero por favor que no nos quedemos ahí. Tenemos que evolucionar y tenemos que usar las redes sociales como una herramienta y no como un todo. Esa es Correcto. mi sensación sobre este tema. Así que, este es un Total, y poco... además Sí, es extraño, ¿no? Porque luego hay gente que conoces por redes sociales y luego en persona cambia muchísimo, ¿no? Que de repente es de otra manera diferente. Es como que hay personas que a través de una pantalla, hablando por una red social o por un foro y tal, difiere mucho de lo que es en realidad. Así que claro, creo que vale la pena conocerlos en persona. claro. Por eso es importante no quedarse solo en redes sociales. Hay gente Total. que en redes sociales es horrible y en la realidad es bastante maja o educada. Esto, con ser educado ya me parece un avance muy grande. Pero bueno, en fin. El siguiente tema lo va a poner Nix. No sé, Nix, si has visto el guión por donde vamos, pero es un tema Sí, que a ver. dijiste. El melón de Nix Melón de Nix. es un tema que dijiste tú y que me parece interesante. Y me gustaría un poco que lo introdujeras tú, que hablases un poco de esto que dijiste, si quieres hablar un poco de esto, si quieres profundizar. No sé, Ah, claro, si, que, si te apetece hablar claro, un claro. poco de esto, todo tuyo. Yo, yo ya lo he rascado un poco antes de la superficie, pero la, me voy a volver a repetir, pero la sociedad está muy bien hecha para que las personas con discapacidad se sientan solas. Entonces, el día que las actitudinales, arquitectónicas y todo ese tipo de cosas crucen las huellas del capitalismo y caigan, será entonces cuando la, la sociedad no será paliada en muchos ámbitos. Entonces yo creo eso, que hay muchas barreras que tenemos que superar y que se tienen que derribar para que estemos menos solos. O menos solos y menos solos. Es decir, que consideras que la sociedad está estructurada para que las personas con discapacidad se sientan solas. Si la sociedad Exactamente. no, si la sociedad no fuese como es, no nos sentiríamos solos. Si fuese más adaptada, más accesible, Mm, si fuese... Exactamente. Entonces, al final, Está perfectamente, la sociedad está perfectamente diseñada para personas que andan, personas blancas y personas heterosexuales. Ya está. No hay más. sí, yo estoy muy de acuerdo y no sé si ahora si quieres apuntar alguna cosa más, pero sí, yo estoy muy de acuerdo con Nix. Sara, Yo creo que vivimos en un sistema en el que actualmente se premia mucho la normatividad, ¿no? Como si todo esto fuera una especie como de competición, ¿no? Está como todo diseñado para un tipo de persona estándar de occidente, rico, normativo, blanco, nudista, hetero, obviamente. Y si te sales de alguno de esos márgenes, ya es como que la soledad hace amago de llamar a tu puerta. yo, mira que estaban viendo hablando en el chat y están hablando de robar melones. Eh, me hace mucha gracia, lo siento, tenía que decir el tema este. Están hablando de quién ha robado a los 15 años sandías y melones Parece a ser alguna que diputada. Pablo Gamer, Pablo Miedo. TV Gamer, cuando era adolescente robaba melones grandes, ¿eh? Sí, esto, si queréis saber más de esto, ya sabéis, tenéis que seguirnos en directo en Twitch y en el chat. En el chat se organizan un montón de temas, un montón de diálogos interesantes que ya no solo tienen que ver con nuestro tema, sino con todo tipo de temas. Así que esto me sirve para deciros que podéis leer discas en diferido, pero también en directo estamos siempre y es muy divertido. Dicho esto, vamos a hablar de uno de los últimos temas ya del día, que me parece interesante, y es uno de los factores por los que las personas con discapacidad también estamos solas. Es que hay mucha gente con discapacidad que siente rechazo, digamos, por la gente con discapacidad. Es decir,
Me explico, hay gente con discapacidad que no se relaciona con otras personas con discapacidad. Esto significa que nos estamos boicoteando a nosotros mismos. Es decir, si no nos relacionamos con gente con discapacidad, siendo nosotros personas con discapacidad, estamos haciendo que la soledad se mantenga. Y esto parece una tontería, pero esto pasa bastante. Conocemos casos, bueno, hemos estado hablando en privado nosotros, y Claro. bueno, Sara y yo conocemos casos, y Nix también Sí, conoce casos también con de, casos. de gente con discapacidad que no se habla con otras personas con discapacidad. O en el tema, como decíamos la semana pasada, de relaciones, gente con discapacidad que no se plantea tener una novia o un novio con discapacidad. Buscan gente normativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos estamos boicoteando. Que si estamos tratando de aparentar ser normativos, lo que hacemos es abandonar nuestra lucha social y abandonamos a nuestro colectivo. Es un problema, pero es que esto pasa también. Entonces, no sé qué pensáis, pero pues, este tema de rechazar la discapacidad, esto lo he hecho yo, por cierto. Cuando rechazaba mi discapacidad, rechazaba a todo el mundo con discapacidad. Yo he conocido a Sara hace poco, No, relativamente, porque yo no quería saber nada de mi síndrome, del síndrome de Moebius que tengo yo, y podría haber conocido a Sara mucho antes, pero no es así porque yo rechazaba conocerla. No sé, es un tema bastante complejo y no sé, Nix, ¿qué piensas de esto, de tema de gente disca que rechaza gente disca? No sé, ¿tú qué Sí. opinas de esto? ¿Cómo te sientes con esto? Hombre, no. Es verdad que muchas veces se tiende a pensar que la gente disca está todo el rato con gente disca como si fuésemos retos, como dije la semana pasada. Pero Ujú. también es verdad, también es súper necesario que creemos colectivo de una vez y que Claro, creemos redes de apoyo entre nosotros, porque como, como dice el propósito de este programa, nos estamos quedando solos y no puede ser. Hay que unirse y hay que estar con otras personas con discapacidad. correcto. Sara, ¿tú qué piensas? O sea, no vamos a mencionar ningún nombre, pero a ver, no. ¿qué piensas? No, no vamos a mencionar nombres, pero ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué es lo que sientes cuando ves estas cosas? Total, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, como dicen, ¿no? Pero sí que me da bastante pena que haya calado tan fuerte ese mensaje de la discapacidad es algo negativo que hay que rechazar. La diferencia es algo malo que equivale a fracaso. Entonces tú, como formas parte de eso, o te quedas fuera o bien tienes que hacer todo lo posible para hacer más y adaptarte. Y ahí está toda la gente que de alguna manera no acepta su discapacidad, que intenta ser lo más normativa posible, seguir al entorno normativo, incluso ser los más capacitistas para intentar decir, mira qué guay que soy. Y creo que eso ya te dice que tenemos un problema de base y da mucha pena, ¿no? Cuando formas parte de un colectivo y eres la primera persona que lo rechaza, porque de alguna manera es que te estás rechazando a ti. Correcto. Estamos recibiendo un montón de comentarios sobre este tema de la gente disca que rechaza gente disca. Por ejemplo, nos ha llegado comentarios de Enya Der. Buenas, compañeros, ya te conozco. Que dice que es bastante complejo este tema y es cierto que el rechazo a gente disca existe y que tuvo una época así, pero también influyó mucho y no encontrar gente disca con la que congeniase. Dice que él, digamos que no se sentía bien con gente con discapacidad. Y esto también tiene que ver, una vez más, con la sociedad, que nos crea al final con una sensación normativa, digamos, hay gente con discapacidad que se vende mucho, que compra mucho el ejemplo de superación, o que busca mucho la pena, busca mucho ser héroes, y claro, esto tampoco ayuda a nada. Entonces, es un tema bastante complejo, como ha dicho Enya, de este tema, porque, joder, esto es un tema bastante complicado. Y vamos a ir acabando con dos últimos temas que me parece
guays, que creo que son necesarios también, que hablar un poquito del voluntariado, de gente que ayuda a personas a no estar solas. Bueno, esto quería hablar un poco Nix más que yo, porque yo no he contado mucho de esto, no sé si Nix contó más, pero ¿qué opinamos sobre el voluntariado? ¿Qué necesarios son? No sé, Nix, cuéntanos un poquito sobre esto. Tienen muchas profesiones que se dedican a eso, a ayudar a gente con discapacidad a sentirse menos solas, incluso ayudarles a hacer planes, a ir a comprar o ayudarles a lo que fuese. Entonces, me parece que hacen una muy buena labor en torno a eso. No sé, Sara, tú cuéntanos algo más de voluntariado, ¿qué opinas de este tema? Ostras, es que es un pedazo de melón el tema del voluntariado, chicos, que era para otro podcast. Pero yo empecé educación social, luego ya me convertí en la periodista y en todo lo que queráis, pero yo empecé en el sector social. Y claro, yo me pregunto, las personas ahí contamos como colectivo vulnerable y te quiero decir, yo me pregunto si dentro de lo social nos ven como uno más o como un colectivo con el que hay que intervenir. Y no sé, yo con el voluntariado tengo un montón de sentimientos encontrados, porque no sé hasta qué punto lo haces como de verdad o es una empatía real, porque muchas veces yo he visto, por ejemplo, voluntariados para ayudar a personas con discapacidad en la universidad a cambio de crédito, o sea, ya se convierte en un interés, te quiero decir, hay que tener cuidado. Es que el tema del voluntariado yo también me pasa mucho que me pasa que tengo también sentimientos encontrados también, porque por una parte creo que es necesario, creo que el voluntariado es necesario, creo que está bien, creo que es necesario sobre todo gente con discapacidad, también gente mayor, gente que, o sea, la gente que acompaña, acompañar siempre es positivo, creo que es bueno acompañar. El tema también es el objetivo. El tema es que si lo acompañas por obligación, se nota mucho también, ¿no? Cuando hay un voluntariado que lo hacen más por ellos mismos que por los demás, esto es un tema también complejo. No sé, yo tendríamos que invitar a alguien aquí, ¿no? Alguien que sea voluntario, estaría guay para hablar un poquito de cómo lleva este tema, porque creo que nos puede ser muy útil para aprender más sobre ello. Así que, no sé, es un tema interesante que se podría, digamos, profundizar mucho más, pero creo que vamos a hacerlo en otro podcast. Nos dice mucha Nidia que este podcast se va a tener que empezar a llamar Dismelonar, porque abrimos muchos melones. Total, Sí, demasiado, sí. lo voto. Es, es que el tema de la discapacidad es que hay muchos temas tabúes, ¿vale? Entonces, claro, es, eh, es la sensación de que siempre se habla de la discapacidad desde un punto de vista más bonito, positivo, emocional, ¿vale? Y el Discas lo que hace es hablar de todo. Y esto es lo que, por eso siempre estamos diciendo que abrimos melones, porque tocamos temas que no son bonitos. Entonces, claro, esto es incómodo muchas veces cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de soledad, cuando hablamos de discriminación, de capacitismo. Son temas de los que no se hablan en los, digamos, en las noticias, porque no pretendemos dar pena. Entonces, es todo más incómodo, pero aún así disfrutamos muchísimo. Y esto es lo mejor de todo este programa. Y bueno, estamos acabando ya, nos queda nada. Vamos a pasar un poquito a las conclusiones finales y me gustaría un poquito preguntaros o digamos que me contéis un poquito lo que sacáis en claro de todo este programa, qué podemos ver con el tema de la soledad, qué es lo que habéis, qué conclusiones habéis sacado. No sé, Sara, cuéntanos tú, qué conclusiones sacas sobre este programa y sobre la soledad no deseada. Que creo que es importante seguir hablando de esto, ¿no?
no entender la soledad como fracaso, sino como un fenómeno que a día de hoy le ocurre a mucha gente y es importante tratarlo porque detrás de eso se esconden cosas mucho más profundas, ¿no? Pensamientos intrusivos, ideas horribles acerca de ti, acerca de lo que te rodea. Y que por otro lado también es importante el hecho de aceptarte, ¿no? Decir, vale, soy disca, pero ¿hasta qué punto me compensa a mí jugar a la normatividad en un entorno que realmente no me afecta tal y como soy, sino que me afecta por lo que yo aparento? Así que creo que es importante hablar de estas cosas, ¿no? Correcto. Nix, conclusiones finales, ¿qué piensas de Correcto. la soledad? Mis conclusiones finales son que mm, hay que concienciar a... Primero lo que he dicho antes. Tenemos que acabar con múltiples barreras para acabar con la soledad. Luego, concienciar a la sociedad de que existimos, estamos aquí y que no somos ni frágiles ni enfermitos. Y que, coño, somos también personas con las que, yo qué sé, echarte una play o irte al cine o simplemente tomar un café. Entonces, que nos tengan en cuenta también un poco y básicamente es eso. Yo como conclusión final, yo siempre pienso lo mismo y es que hay que hablar mucho más de soledad, pero sobre todo de discapacidad. Creo que es bueno normalizar. Porque creo que la soledad viene muchas veces por el miedo de la gente que tiene hacia nosotros, ¿vale? Entonces, al sentir miedo por nosotros, al desconocer cómo reaccionamos, cómo vivimos, no se acercan y por lo tanto muchas veces la soledad tiene más que ver con falta de información y con ignorancia que con barreras realmente físicas. Entonces, creo que para acabar con la soledad hay que empezar a hablar mucho más de discapacidad, de normalización, de visibilización y sobre todo no callarnos. Y para eso está este podcast, para seguir existiendo, para seguir hablando, para seguir abriendo melones, porque creo que dan mucho a la sociedad. Así que mi conclusión es que la soledad se acaba cuando hablas con gente. Y este podcast sirve para esto, Correcto. para hablar con gente de todo tipo y sobre todo para hablar de discapacidad. Dicho esto, ya hemos acabado el programa de hoy, ha sido un placer enorme y como siempre ya sabéis, el podcast será subido a Spotify, a iVoox, a YouTube y además estamos muy activos en Instagram ahora mismo. Así que lo dicho, seguidnos en todas las redes sociales porque estamos encantados y queremos seguir creciendo. Y poco más que decir, la semana que viene, como siempre, tendremos más discas, tendremos más entrevistas, más tertulias y más contenido. Ha sido un placer y nos vemos. Hasta luego. A cuidarse, gente. Hasta luego, Chao. gente. Adiós.